¿Qué tal? ¿Cómo andan? Muy buenas noches. Hoy estoy con un invitado, con Julián. Están viendo ahí en la pantalla que sale Mau, porque nos va a dar una charla este, referente a China, que me pareció bastante interesante y bastante actual. Así que voy a empezar muy rapidito con lo importante que pasó internacionalmente, dos o tres palabritas y ya entramos directamente con él y vamos a charlar un ratito a ver si aprendemos algo nuevo. Lo más importante que pasó, sin duda, fue el tema de que India y Pakistán hicieron una tregua, la importancia que tiene esto en función de dos potencias nucleares que estaban enfrentadas, que hubo una refriega, vamos a decir, por lo que duró. Así que en tantas malas noticias esto es interesante. En la paz que Putin invitó a charlar al gobierno ucraniano el otro día, una conferencia que la hizo a las 2 de la mañana, y había muchas expectativas de lo que iba a decir, y lo que realmente dijo fue muy, muy importante, porque invitó a que las charlas que se habían entablado en el 21 y en el 22 en Estambul continuaran. Pidió al presidente turco que abriera las puertas de su país para que estas charlas se dieran, y puso como fecha el día 15. El jueves la delegación rusa se hizo presente y la OTAN y Ucrania no aparecieron. Lamentablemente, el gobierno ucraniano y la OTAN no están muy dispuestas a ir a un camino hacia la paz, porque directamente no hubo diálogo, no permitieron que haya diálogo. En lo que respecta a Israel, lamentablemente los hutíes han atacado con un nuevo misil balístico. Juliana, vos te vamos a tener allá el 18 en Tel Aviv. Así es, en unas semanitas voy a estar viajando por Medio Oriente, así que vamos a hacer una salida desde allá. Bueno, así por lo menos tenemos información de cómo está viviendo la gente. Vamos a estar en Jerusalén el 19, el 20, por Yo ahí. para la fecha de la semana esa, del 19-20, voy a estar en Jerusalén, así que nada, haciendo corresponsalía de guerra. Pero bueno, eso sale más caro. Y bueno, por eso me tengo que ir para aumentar el salario en este país. Es la única manera. Bueno, bueno, esperemos que en estos días la situación, que en algún momento va a tener que mejorar, mejore. Pero bueno, está bastante complicado. Y ahora te voy a dar pie porque lo que se dio esta semana fue que Estados Unidos bajó los aranceles después de una negociación con China del 245% al 30%, donde eh, los pro-Trump hablan del triunfo de Trump en esta negociación, que todo esto lo hizo para llegar a este número. La realidad es que el desastre que hizo Trump, eh, puertas adentro y hacia el mundo, fue enorme, y
y haber tenido que recular en chancleta, me parece que es un problema más que se le genera a Trump puertas adentro. Acá te doy pie. Contame vos un poco qué es lo que vas viendo, cómo y qué tenés para contarnos de lo que es China hoy. Bueno, empiezo un poco por lo que estabas diciendo recién, ¿no? Una semana muy convulsionada en términos de política internacional, donde hubo reuniones por el conflicto de Ucrania, donde no estuvieron presentes ni Zelensky ni Putin, pero sí las delegaciones. Hubo un alto al fuego en Pakistán e India por el conflicto de Cachemira y del agua, en donde Trump también se muestra como el gran mediador, ¿no? Se muestra como una figura fuerte desde ese perfil, y ciertamente con China está en un brete, ¿no? Esta actitud, la verdad que muy contraria a los principios del liberalismo económico, ¿no? Que está tomando Estados Unidos contra China. No es nuevo, esto también sucedió en el 2016, 2017, bajo también la presidencia de Trump, y también en aquel entonces, en muy poco tiempo, tuvo que volver hacia atrás. Lo mismo que ha sucedido esta semana, donde el delegado Breslin, este funcionario norteamericano, junto al funcionario chino, hablaron de un acuerdo que por 90 días vuelve la situación comercial a la situación previa del día 2 de abril. Es decir, como bien decías vos, Rulo, Estados Unidos vuelve a ese porcentaje del 30% de aranceles a los productos chinos, mientras que China mantiene el 10%. ¿Por qué existe esa diferencia en principio? Bueno, en realidad lo que existía previamente, en base a lo que fue el acuerdo de fase 1 que se había logrado durante la última década, en donde China se comprometía a la compra de productos alimentarios, agrícolas a Estados Unidos, para bajar ese déficit comercial que tiene la balanza comercial norteamericana respecto a China, siempre mantuvo un porcentaje de 10% y 10% de costo arancelario. ¿Por qué Estados Unidos tiene un 30%? Bueno, porque Estados Unidos agrega un 20%, aduciendo que China es proveedora de materiales que sirven para la producción del fentanilo. Y bajo esa excusa de seguridad nacional es que existe esta diferencia de precios. Ahora, lo cierto es que Norteamérica tuvo que dar un paso atrás, porque si bien la balanza comercial de China y Estados Unidos ya era y será por siempre deficitaria para Norteamérica, lo cierto es que los votantes y los amigos empresarios de multinacionales de Donald Trump le han pedido a Donald que efectivamente tuviera una actitud conciliadora frente a esta situación, básicamente, y se puede resumir, porque si esta política arancelaria de Trump seguía su curso, un iPhone en Estados Unidos iba a valer el doble dentro de muy pocos meses. Entonces, es una lógica muy concreta, donde además también la República Popular China tiene muy identificado las cadenas de productos en donde ellos pueden tomar represalias frente a esto, básicamente afectando a la mayoría de los productores de lo que se conoce como el cinturón de óxido en Norteamérica, que es donde se concentran además la mayor cantidad de votantes de Trump. Entonces, uno acá puede ver también dónde radica esa inteligencia, pero aprovechando un poco esta introducción de política internacional, aprovechando un poco esto que hablábamos sobre la guerra comercial que hay entre Estados Unidos y China, y que en un ratito hay algo que me gustaría retomar, yo me tomo el atrevimiento y el permiso de tener esta imagen de gráfica política china de fondo, esta imagen típica, ¿no?, de la gráfica política de lo que fue la revolución de Mao, la revolución comunista en China. Y a mí últimamente, como estoy estudiando bastante asuntos de China, me llaman la atención muchas cosas, ¿no? Yo cuando le cuento a alguien qué me pasa con estudiar China y el fenómeno de la China actual y de la China histórica,
me pasa un poco que siento que estoy viviendo una suerte de alegoría de la caverna, ¿no? Esa alegoría de la caverna en la que uno no ve más allá de donde pega la luz. Bueno, un poco con todo esto que uno empieza a conocer y a aprender cuando estudia sobre China, es un poco eso, de repente ver que quizás muchas de las cosas y de las enseñanzas que hemos aprendido bajo nuestra lógica occidentalista, por ahí le faltaban algunos elementos para ver la película completa. Para empezar, esto tan significativo de decir, nosotros a China le decimos China por lo que fue la última dinastía que tuvo el imperio chino, que cayó a principios del siglo XX, que fue la dinastía Qing, la dinastía Qin, y de ahí quedó el nombre China. Pero los chinos en China no le dicen China a su país, no llaman a su país por ese nombre, como lo llama todo el resto del mundo, sino que ellos llaman a su país con el término Zhongguo, que significa país del centro. Ellos llaman a su propio país país del centro. Los chinos están convencidos que son el centro del mundo, que son la única civilización con una cultura datada de hace más de 5.000 años de historia, perdón, y siempre fueron el epicentro del mundo, lo cual los datos historiográficos bastante lo acompañan, sobre todo en términos comerciales y económicos, y que durante ese periodo que nosotros conocemos como la época de las guerras del opio y que los chinos llaman el siglo de la vergüenza, ellos perdieron ese lugar de centralidad. Pero hoy cierto es que lo que venimos conociendo nosotros como el centro del mundo, ubicado en el hemisferio norte, ¿no? En el norte global occidental, está empezando a mudarse a lo que conocemos como el sur oriental de este planeta. Acá voy a ir pasando algunas cosas. Bueno, este gráfico es como bastante significativo, ¿no? Dentro de este círculo, que es un circulito muy pequeño de nuestro globo, de nuestro planeta, vive la mitad de la gente de todo el planeta. Es decir, en este círculo que vemos acá, que es Asia Oriental, tenemos la mitad de los seres humanos que hay en todo el planeta. Entonces, ¿cómo no pensar que esto puede estar en disputa, ¿no? Esta concepción de el centro. Después muchas cosas que uno empieza a ver o a aprender, ¿no? Por ejemplo, Rulo, si yo te pregunto, ¿quién inventó la imprenta? ¿Quién es el creador de la imprenta moderna? Para nosotros es Para Gutenberg. nosotros es Gutenberg, exactamente, en el siglo XV, en el siglo XVI, la creación para nosotros es Gutenberg. Bueno, la imprenta tenía 400 años previos. Esto es un invento chino para hacer un poco de chiste con los refranes. Es un invento chino de la dinastía Song, que es del año 1041. Se data esta maquinola que ves acá, que funcionaba con cerámica y con madera. Los tipos ya habían creado esto, así como también cuando alguien piensa en el papel es un invento chino del primer siglo. Cosas que uno empieza a ver y que empieza a decir que cómo no tenía conocimiento de esto. Hay una imagen que a mí me vuelve loco que tiene que ver con algo de lo que vamos a hablar ahora, que es el plan Made in China 2025, el gran plan del Estado y de la República Popular China que se viene implementando desde 2015 y que finaliza ahora este año, digamos, como parte de una primera etapa y fase, tiene que ver con toda la tecnología y la industria aplicada a la industria naval y marítima. Pues fíjate, Cristóbal Colón llega a América en 1492, ¿no? La Pinta, Santa María y la niña. Acá podés tener una comparación, Ruló. Esto era un barco de Zheng He, que fue el militar y conductor de la flota naval más grande que vio la humanidad hasta la Primera Guerra Mundial. Los chinos eran los pioneros de esto y tenían barcos de estas dimensiones, donde ahí abajo se ve la comparación, precisamente. No están saliendo las imágenes. ¿No están saliendo las imágenes en este momento? No. Bueno, a ver, vamos a
Pero contalas que Estamos hablando de que en el 1500, cuando Colón llega a América, los barcos chinos tenían 10 veces su tamaño, 10 veces que el tamaño de la Santa María. Estas son cosas que digo, me parece que a nosotros nos pueden llamar un poco la atención a la hora de pensar que esto del fenómeno chino y esto que empezamos a ver de los chinos no es algo de los últimos 30 años, no es algo de los últimos 70 años, no empezó con Mao, empezó hace 5.000 años y yo creo que mínimamente merece que le prestemos nuestra atención. Por eso, volviendo un poco a la actualidad, estamos en el mes de mayo, se cumplen 10 años de lo que fue el lanzamiento del plan hecho en China, Made in China, 2025, como lo llamaron los chinos. Esto fue un plan de gobierno que lanzó la gestión de Xi Jinping, pero quien llevó adelante fue el primer ministro Li Keqiang, que es un tipo que ya no está dentro de la función, dentro del Estado chino, pero que había diseñado este plan. Vos sabés, Rulo, que los chinos llevan desde la década del 60 14 planes quinquenales implementados. Ellos trabajan con la lógica de los planes quinquenales. Digo, los planes quinquenales son algo que bueno, como las zonas económicas exclusivas, acá que se discute el RIGI como algo, los RIGI son algo que forman parte del diseño de políticas públicas del Estado chino desde hace muchas décadas. Y este plan Made in China 2025 se había planteado en el 2015, en mayo de 2015, hace 10 años, hacer a China una potencia líder mundial en 10 sectores industriales estratégicos. 10 sectores que son, como te decía antes, máquinas y herramientas y embarcaciones e ingeniería oceánica de alta tecnología, tecnología informática de última generación, y ahí después vamos a hablar del problema de los semiconductores, maquinaria y herramientas de robótica, equipamiento aeroespacial, equipos de transporte ferroviario, desarrollo de energías renovables, energías nuevas, equipamiento para la maquinaria agrícola. Bueno, todos sectores estratégicos que China se había planteado establecer metas específicas, porque los tipos van con porcentajes exactos diciendo, nosotros tenemos que aumentar el contenido de producto chino del 40% al 70% en 2025. Básicamente, ¿qué hicieron los chinos durante estos 10 años? Una sustitución de... tener planes de Estado. Un plan de Estado, pero completo. O sea, nosotros hablamos con añoranza de planes quinquenales o de proceso de sustitución de importaciones. Año 2025 lo está haciendo la principal economía del mundo, lo está haciendo el principal productor de manufacturas en el mundo, que es China. Y como es un poco de esperar, con este plan Made in China 2025, los tipos, si bien todavía no han dado resultados oficiales a la prensa, a los medios, hace poco ha salido una nota del Washington Post, que están muy preocupados en Norteamérica con este asunto, diciendo que estiman que China ha cumplido en un 86% los objetivos de este plan. Y tiene que ver con todo lo que vemos. Autos electrónicos, estos viajes espaciales que se están planteando también los chinos, contrapesando un poquito a Elon Musk y ese perfil de supermillonario que hace de todo. Y después en cuestiones que son muy elementales. Te hablaba de industria marítima. Los chinos tienen acaparado más del 50% del mercado de producción de navíos de alta tecnología. En energía eólica y solar, el país lidera la producción y exportación de paneles solares. Superan el 80% del mercado mundial, los chinos exclusivamente. Transporte ferroviario, así como antes eran los trenes españoles, hoy China posee, primero en China, la red de trenes de alta velocidad más grande del mundo, con más de 40.000 kilómetros en operación, y con un proyecto de expansión a 60.000 para el 2030. Y luego en robótica y vehículos eléctricos, un dato muy de color, para el inicio de este plan China producía 600.000 autos eléctricos al año. En 2024, China produjo 6.4 millones de autos eléctricos en el último año. Entonces, estamos hablando de un salto cuantitativo y cualitativo enorme. Ahora, ¿qué es lo que está pasando, ¿no? En este contexto global, ¿no? Donde aparte también la pandemia ha tenido un cimbronazo y ha significado un cambio de paradigma en muchos sentidos, sobre todo en lo comercial. China ha logrado de algún modo
trastocar lo que son las cadenas de valor a nivel global. China ha logrado modificar la interdependencia de ese mundo globalizado donde vos producías algo en Europa, ensamblabas en Norteamérica y vendías en África. Digo, todo ese proceso transnacional de producción, China lo está poniendo en jaque. ¿Y dónde están los desafíos para los chinos en este contexto? Y que tiene que ver, sin lugar a duda, con lo que hablamos recién sobre la guerra comercial con Estados Unidos. La tensión principal tiene que ver con la manipulación y el know-how de la tecnología avanzada necesaria para el desarrollo de microchips y todos estos soportes de hardware donde corren todos estos grandes inventos de la humanidad que son la inteligencia artificial y las supercomputadoras. China todavía no se ha hecho del know-how técnico para el desarrollo y la fabricación íntegramente china de todos estos productos que llamamos semiconductores. Estados Unidos en eso está teniendo una política muy restrictiva, que lo hemos visto en el conflicto con Taiwán el año pasado, que lo hemos visto con las cláusulas que le imponen Norteamérica a las empresas, como por ejemplo son las holandesas, en la venta de estos productos a China, justamente para que China no pueda hacer ese salto cualitativo, quiero decir, en materia de conocimiento y de producción. Porque básicamente los chinos se han dedicado a hacer sustitución de importaciones para tener una menor dependencia industrial y manufacturera del resto del mundo, no así en materia agroalimentaria, que como bien sabemos, el lugar con mayor complementariedad comercial que tiene con China a nivel global es Sudamérica. Y dentro de Sudamérica, vaya paradoja, es la Argentina. Entonces hoy estamos asistiendo a un escenario global muy complejo, donde toda esta situación de guerra comercial, donde por un lado Estados Unidos tiene un gran problema y un desafío que tiene que ver con ese déficit en su balanza comercial con China, que no lo van a poder saldar, esconde detrás, esto es una opinión, esconde detrás la voluntad norteamericana de evitar y frenar el desarrollo tecnológico y científico de China en materia de tecnología de avanzada, producción de nanochips, de microchips y de todos los productos de semiconductores que son necesarios para la tecnología más avanzada que tiene la humanidad el día de hoy. En el medio está lo que nosotros empezamos a discutir con esto de las tierras raras, ¿no? Las tierras raras necesarias, porque tienen esos elementos de la tabla periódica para la producción de los semiconductores. En eso hay un debate interesante porque China, para el caso, es uno de los países que tiene mayor cantidad de tierras raras en su territorio. Después está Australia, está India, está Rusia, está Brasil. Dicen las malas lenguas que en la plataforma marina argentina es probable que haya bastante de este material, entonces yo creo que hay un llamado de atención interesante para nuestra patria, pero volviendo un poco al presente, lo cierto es que estamos en un escenario donde la transición energética, la producción de alimentos y el desarrollo de la tecnología necesaria para todas estas aplicaciones de inteligencia artificial son parte del gran desafío que va a tener China por su lado, pero también Occidente en cabeza de Estados Unidos en esa batalla comercial que están librando a ciencia cierta, ¿no? Hemos visto ahora con esto de los aranceles, China, más allá de su historia y de sus problemas nacionales, le ha tendido una propuesta a Japón y a Corea del Sur muy significativa. Japón viene en un proceso de recesión económica muy, muy importante en el último tiempo y China en eso, frente a este contexto global, ha firmado acuerdos comerciales muy importantes con sus naciones lindantes, porque aparte China, desde toda su historia, ha comercializado con el sur oriental. Entonces forma parte también de su tradición. A mí me parece súper apasionante todo esto que estamos viviendo, todo esto que estamos viendo. Yo creo que China nos está empezando a dar muestras
de grandes enseñanzas donde todos aquellos quienes creemos que es importante la presencia bueno, de ese leviatán, ¿no? Ordenador de la vida de las personas y equilibrador de oportunidades y de necesidades y de recursos, deberíamos tomar un poco ejemplo de esto, ¿no? La nación que ha sacado en los últimos 30 años al 80% de los pobres del mundo, que son chinos, básicamente, digo, donde a contramarcha del globo, donde la pauperización de la clase trabajadora es constante de la década 70 al día de hoy, los chinos van en una corriente completamente inversa. Hay desafíos, obviamente, para todas las partes, pero sí me parece que pone en discusión la relevancia de tener un mundo verdaderamente multipolar, donde aquellos tratados de Bretton Woods, aquellas concesiones y condiciones de la OMC y todo ese paradigma del mundo y sus jerarquías post Segunda Guerra Mundial están más en jaque y en cuestión que nunca frente al proceso de China y también China en su arrastre con toda Asia Oriental, y creo que en eso, sobre todo, quienes vemos esa discusión o ese partido desde una tribuna un poquito más alejada, tenemos que prestar atención porque creo que ahí también puede estar una clave, ¿no? Para nuestro futuro, cómo integramos, cómo comercializamos y cómo nos fortalecemos en base a esas cuestiones. Pero bueno, nada, Rulo, vos sabés que me apasiona mucho el tema y tenía ganas de por ahí arrancar un poco con estos pantallazos, aprovechando la actualidad de las noticias, porque bueno, el temita con China y Estados Unidos nos va a dar mucha tela para cortar, yo creo que todo el año. La próxima quiero que hablemos un poquito, a ver, no que hablemos, me encanta escucharte y que me prepares algo de los BRICS, ¿no? Esta controversia que tiene nuestro país, que estábamos adentro y que, bueno, se tomó la decisión de salirse. Que nos digas, no solamente tu opinión, sino cómo vos ves que el mundo, y que el mundo no es nada más que Estados Unidos, sino cuando hablo del mundo, vio ese disparate que hicimos. Mirá, ¿te acordás la de Palacio en la final con Alemania en el 2014? Somos Palacios. Nos estamos perdiendo una grosa. Grosa, que igual después la preparamos para la próxima, Rulo, pero como te dije antes, entre los países se estudia cuál es la complementariedad comercial, ¿no? Vos vendés fideo y yo vendo olla. Entonces comercializamos, ¿no? Para poner un ejemplo burdo. Se analizan los grados de complementariedad. China, la economía china, con Latinoamérica, en tanto productora de energía, minería y alimentos, es la región más complementaria con las necesidades de China. Y dentro de Latinoamérica, ¿qué país tiene mayor complementariedad con China? Nosotros. Eso no quita que Brasil pueda venderles más soja, pero es que somos Palacio en el 2014 con el BRICS. Bueno, escúchame, vamos a muy sintéticamente, quiero tocar 3 o 4 temitas de acá de Argentina. El primero, que tiene mucho que ver con esta guerra comercial, es, esta semana se habló del descubrimiento de la mina de oro, plata y cobre más grande de América. Te voy a dar un dato, porque esta mina ya se anunció 5 veces en los últimos 8 años. Entonces, cada vez que, ahora por el tema de las elecciones, por el tema de que están negociando algo afuera para rascar un mango de algún lado, cada 2 por 3 salen con la misma mina. Es espectacular el tema este. Vos, te lo comento, seguramente estabas al tanto, pero me parece que la gente tiene memoria corta, no se entera de esto, No. de que le están metiendo el perro que hace que cada 2 por 3 la sacan esta mina. Sí, es como
llamen al payaso para que haga su gracia, ¿no? Cada tanto. Ahora, también hay una realidad, ¿no? Argentina está en un proceso, perdón, me corrijo. Argentina está muy retrasada en materia de minería. Digo, ahí tenemos. Y hasta que no se cambie la ley minera, es mejor que sigamos así Es que atrasados. sí, digo, primero, por un lado, sí, mejor que sigamos atrasados, porque es ridículo que un país prácticamente subvencione a las empresas transnacionales para que se lleven lo poco, lo que se saca. Lo que se saca que tampoco es tanto. No, no, pero aparte, ¿vos sabés quién controla las mineras? ¿Lo que se llevan las mineras? Las propias Las mineras. propias mineras, claro, sí, 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 sí. Es una ridiculez como no hay dos. No, el código de minería realmente es algo que me parece que es una asignatura más que pendiente en nuestro país, pero al mismo tiempo también hay una realidad, es que Argentina tiene muy poco desarrollo de exploración todavía. Hay quienes sostienen que si se buscase cobre en Argentina habría más cobre del que hay del otro lado de la cordillera, y lo mismo sucede con otros minerales. Bueno, esta mina de Salta, que cada vez aparece el oro. Bueno, desde el norte argentino hasta Santa Cruz, todavía estamos bastante retrasados en materia de exploración y explotación consecuentemente. Pero sin lugar a dudas, la falta de regulación soberana en este sentido hace pensar esto que vos decís. Menos mal que no están sacando más todavía, ¿no? Te hago una pregunta. Vos sos un muchacho de mucha fe. Entonces, quiero hacerte esta pregunta. Salió el índice de inflación, 2,8%. ¿Lo crees? Mirá, yo le tengo fe a lo que no podemos conocer, ¿no? En eso se basa la fe. La fe es contrario a saber. Y ahora lo que sabemos es que, no sé, digo, nos dicen 2,8, pero el kilo de carne no subió 2,8. Los alquileres no subieron 2,8. O sea, se está yendo. Yo ya no sé, te soy honesto, Rulo, no encuentro parámetro, no encuentro el maple de huevo, no encuentro parámetro de las cosas, y me parece realmente que se están metiendo en un berenjenal estos muchachos con los índices que van presentando mes a mes, ¿no? Soy un muchacho de fe, pero en las cosas que no puedo saber, en lo que sí se puede saber, que es cómo están los precios de nuestra economía cotidiana día a día, no se condice para nada con lo que vienen diciendo. Y si fuese 2,8, Rulo, que yo no recuerde mal, pero me parece que también ese mismo número había sido objeto de salida del gobierno anterior prácticamente, ¿no? Sí, 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 estaban en el 3%. Por eso tenían que bajar del 3%. Otra pregunta. Tuvieron las paritarias de empleado de comercio. El gobierno las paró. ¿Cuántas veces viste que unas paritarias arregladas entre trabajadores y empresarios, el gobierno sale a pararla porque se había dado mucho? Cuando el mucho no llegaba ni al 3%, ¿no? Mirá, de verdad no sé si existe caso ejemplificador que sirva para comparar esto que vienen haciendo Caputo y Milei frente a las discusiones paritarias en todos los rubros, ¿no? Digo, comercio también es parte de lo mismo, ¿no? De lo que venimos viendo, pero realmente no hay margen para tolerar, ni tampoco margen teórico para explicar cómo los liberalizadores de la economía, cómo los tipos de la motosierra, cómo los tipos del Estado cero,
cómo los topos que vienen a destruir el Estado desde adentro están tomando de las medidas más coactivas que puede tener el Estado en su participación y en su rol frente a negociaciones que son de partes que no son el Estado, ¿no? La verdad, obviamente, la excusa de justamente no disparar la inflación y todas estas cosas, la verdad que nos ponen en un escenario que sí, ahí vuelvo con la fe, Rulo. Yo soy optimista, yo soy muy optimista. Esto va a cambiar, esto va a pasar. Esta pesadilla lunática que estamos viviendo va a dejar de ser lo deseado, va a dejar de ser lo normalizado. Y nos vamos a acordar de cómo un gobierno pisaba paritarias donde hay casos de cámaras empresarias que están dispuestas a pagar un aumento salarial que el gobierno no avala. Es una cosa de loco. Escúchame, pero hay cosas que han cambiado para mejor. Porque, por ejemplo, el otro día vimos un acto de La Libertad Avanza, donde esta gente que no quería los choripaneros y todo eso, que llevaban a la gente paga a los actos, resulta que aparecieron, o sea, son tan infelices, ¿no? Lamentablemente, que hacen lo mismo, pero lo hacen mal. Hacen lo mismo, pero mal. Les ofrecen 25.000 mangos, le sacan los documentos. En el micro le dicen que le van a dar 10 y después arreglan por 20. Le incendiaron el acto diciéndole lo que habían hecho. Y los muchachos de Capital resulta que eran de Merlo. ¿Qué, Bueno, ¿Qué te parece semejante idiotez? mirá, esto es parte de. Esto es parte un poco de lo que venimos hablando, ¿no? Hacemos un acuerdo, lo firmamos con la mano, lo borramos con el codo. La verdad que era burlesco ya. La escena del acto del cierre de campaña de Adorni con De Adorno. de Adorno con los muchachos. Porque como le gustan poner nombres, cambiar los Con los nombres y cagarse de risa de la gente, Adorno. con los muchachos, aparte, diciendo las cosas como son. Me dijeron 25, me quisieron dar 10 y ahora me dicen que me dan 20. Es decir, tienen plata y no la quieren poner, decían los pibes en el acto. Una cosa, la verdad, me parece que lo más jodido de todo eso es que jugar con la ilusión de la gente está mal. Ahora te voy a decir algo, pero no fue con la guita del Estado, no, fue con la tuya que lo hicieron. Seguramente con la mía que bueno, discrecionalmente se puede manejar muy bien, ¿no? Si le entregás fondos de 100 millones de dólares a la CIDE, bueno, qué sé yo, es parte de estos misterios, ¿no? Que estamos asistiendo de los libertarios más locos del mundo, ¿no? Los libertarios más anticasta y antipolítica más locos del mundo, que pisan paritaria, que movilizan gente del conurbano bonaerense para los actos para que parezcan que estén llenos. Vamos a ver igual, en definitiva, qué es lo que eligen los porteños de cara a la elección que tenemos en unas horas. Ojo, yo te voy a decir una cosa, ¿eh? En las elecciones porteñas le tengo mucha fe a La Libertad Avanza y a Macri, porque la realidad que el grado de odio que veo en la calle, ¿no? O sea, a mí me gustó mucho la campaña, ¿no? El centro de la campaña, donde había un relato común para todos. Eran como 13 que tenían un relato común. Terminar con los cucas. O sea, la verdad que de la ciudad no se habló prácticamente nada. De los hospitales, sí que a los inmigrantes cercanos lo tengan que pagar. Seguramente si viene un alemán, no, al alemán atiéndanlo bien,
¿no? Una locura, la verdad que una locura todo las ideas locas que tiraron, la más clara que dijeron fue terminemos con los cucas. Llamemos al odio, terminemos con los periodistas, a Ari Lijalat, a Viviana Canosa, bueno, también hay que defenderla en este caso, Y sí, no queda. y no Hay que queda ser otra, ecuánime. no queda otra. ¿No? Ojo, vamos a ser sinceros, vamos a ser coherentes. No te lo mereces ni en pedo, pero te vamos a defender también en esta. Y a Pagni, que también es otro muñequito. Bueno, Julián, desde ya te agradezco el que me hayas acompañado hoy. Y bueno, a ver si la semana que viene te podemos raptar. Rulo, gracias por la invitación y para la semana que viene debatimos qué pasó en la elección porteña y me vengo con la tarea hecha para hablar sobre el BRICS y la pena que no fue BRICSA. Dale, me encanta. Un abrazo grande, Rulo. Te mando un abrazo, gracias a todos y los vemos la semana que viene.